Hoy hablamos de rencores. Guerras se han desatado por estos motivos. ¿Cuáles son los rencores más frecuentes que se presentan? Sí, usualmente abandono, traición, mentiras. ¿Qué son los rencores primero? Rencores es una manera de defenderse del cerebro, digamos, pero desvirtuado. Como pasaron cosas. Es una forma de... Un método de defensa, digamos. Claro, porque lo que pasa es que hay como un reproche, un daño, digamos, moral, ¿sí? Al que se le suma como una manera así de defenderse, sí, un recaudo más que nada, porque uno recuerda algo que le dolió y por lo tanto, para evitar volver a pasar por lo mismo, ¿sí? Surge lo que es el rencor. Pero ¿qué pasa? A eso, digamos, ese recaudo, más el daño moral, se le suma, y ahí es donde se forma azúcar, flores, dijo, muchos colores. Bueno, a esto se le sumaría, por supuesto, la ira, la bronca, ¿no es cierto? Que deriva después en odio, y eso lo mezclas es como y queda venganza, rencor. Digamos, y cosas así. Claro, y pasado el tiempo, por supuesto, se le añade esto que no mejora el cuadro, que es el deseo de venganza, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como dije, el cerebro como que se pone en estado de alerta, de estrés, que recordemos es adrenalina y cortisol, pero además, digamos, tiene como factores que le corresponden también a la ansiedad. Entonces entra también a jugar la norepinefrina, ahí está, gracias. Como que se junta estrés y ansiedad, y dependiendo de cuánto tiempo, ¿no es cierto?, pase el rencor adentro nuestro, puede derivar en una depresión, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Se rompe la confianza, y lo lógico sería, ¿no es cierto?, como dijimos, en defensa, no confiar en la otra persona, pero llega un momento en donde uno ya no confía en absolutamente nadie y ya le agarra como un profundo odio a el mundo entero. Entonces se aísla y eso produce depresión. Por lo tanto, uno se puede literalmente enfermar de rencores. Hay una frase que me gustó mucho, ¿no es cierto?, cuando hice esta investigación para traerles acá, que dice que no tiene autor, si alguien lo sabe me manda @xscore, que dice que el rencor es como tomar un veneno, ¿no es cierto?, y esperar que se muera el otro. Uf, fuerte. Sí. Porque el otro ni se entera que vos sos rencoroso, ni se entera que vos tenés ese rencor, porque como a veces uno no sabe, ¿no es cierto?, gestionar bien estas emociones, entonces nos la guardamos cada vez más y el otro ni se enteró que nosotros tenemos ese rencor, que a nosotros nos dolió esto, y por lo tanto no podemos perdonar. Por eso uno dice que el perdón no es para el otro, el perdón es para uno. Claro. ¿Sí? Es un regalo que uno se hace a uno mismo para poder decir, bueno, basta, sigo. Porque esto, como dije, literalmente puede enfermarnos. O sea, es una manera de prevenir esto de analizar los rencores. Pero ¿qué pasa? Uno, dependiendo de cuánto tiempo pasa, eso como que se enquista, digamos. Y después cuesta cada vez más sacarlo, porque uno no puede identificar bien el origen. Entonces, lo primero que se hace, por supuesto, es identificar quién provocó ese rencor. ¿Bien? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué no? Sí. Identificar quién nos dañó de esta manera. Punto aparte. El segundo paso estaría siendo qué nos hizo esa persona para que nosotros les tengamos rencor. No cómo nos hizo sentir. Hechos. Lo más objetivo posible, ¿sí? Enumerar un buen ejercicio, como vos decís, Gustavo, es hacerlo de puño y letra. Yo siempre a mis pacientes les recomiendo que los ejercicios que yo les mando a hacer los hagan de puño y letra, porque el cerebro trabaja mucho más que en el telefonito, ¿sí? O en la computadora en su defecto. Pero cuando uno lo hace de puño y letra, le obliga a la cabeza a trabajar mucho más y por lo tanto a procesar información de más alta calidad. Entonces, cuando uno escribe, ok, fulanito me hizo esto y esto, ¿sí? Entonces, después cuando uno enumera primero de un lado lo que hizo esa persona y en un segundo plano cómo eso que hizo me hizo sentir, identificar
con nombre y apellido todas las emociones, ¿sí? Porque el rencor, como dije, es una sumatoria de emociones. Sí. Entonces puede ser esto me dolió, esto me puso triste, esto me desilusionó, ¿sí? Yo me sentí traicionada, yo me sentí estafada emocionalmente. Hay como un montón de emociones que si uno las va como desglosando, está comprobado, digamos, que hablar y pronunciar, sobre todo en voz alta, cada una de las emociones hace que uno ya se tranquilice, cuando uno puede identificar, ¿sí? Porque uno sabe dónde hacer sana. Entonces, cuando uno puede identificar bien dónde está cada una de las emociones y qué nombre tienen, ahí eso ya hace que uno se tranquilice un poquito más. Después, por otro lado, ¿no es cierto?, identificar además, ¿sí?, qué consecuencias trajo eso en mi vida. Entonces, a partir del rencor que yo le tengo a esta persona porque hizo esto y esto, Sí. En mi vida se generó esta lista de cosas. ¿Bien? Entonces, después uno tiene que entender, no justificar, ojo, énfasis en esta parte. Que uno perdone no quiere decir ni que se olvide, ni que justifique lo que hace el otro. Entonces, lo que hacemos es comprender desde el lugar del otro que el otro es un ser igual de lastimado, igual de estafado, igual de dolido que yo y por lo tanto actúa de esa manera. Insisto, esto no quiere decir que lo justifiquemos, sino más bien que entendamos el proceso mediante el cual la otra persona llegó a hacer lo que hizo. ¿Bien? Entonces, pasamos a entender que la otra persona también es una persona dañada y nos proponemos, ¿sí?, como nos predisponemos, sería la palabra, Sí, a perdonar, con la clara intención de perdonar. Entonces, ¿le perdonamos así? Pues no. Esto no hace que uno perdone de un Claro. segundo para el otro, pero hace que uno diga, bueno, yo quiero perdonar, veo cómo hago. Desde el rencor, esa acción de yo quiero no sucede. Por eso hay que hacer como todos los otros pasos previos. Una vez que uno se predispone, ¿no es cierto?, para perdonar, no perdona solo a la otra persona, sino también a uno mismo por haber permitido muchas veces una sumatoria de hecho, porque no sé si uno podría llegar a tener rencor por un solo hecho, como si también, primero, desde quién viene, por supuesto, y la mayoría de las veces es un montón de cositas que se van juntando, ¿sí? Decía Sí, una de ya. las, claro, que el rencor, decía una de las investigaciones donde yo leí, que a una entrevistada decía que es como una brasa, ¿sí? Como un pedazo de carbón, ¿no es cierto? Sí. Que uno espera, de ahí viene también el tema de la venganza, ¿no es cierto? Que uno espera con paciencia para poder tirárselo al otro en el momento adecuado y lastimarle. Pero resulta que el que nos quemamos somos nosotros. claro. El otro ni se entera que nosotros tenemos eso guardadito. Nos terminamos quemando nosotros, ¿sí? Él va por el mismo lado del veneno. Entonces, nos predisponemos para perdonar, ¿bien? Reconocemos al otro como un ser igual de lastimado que nosotros, ¿sí? Y desde la compasión ante la otra persona y su dolor, entendemos cómo funciona y ahí recién, ¿no es cierto?, perdonamos. Y el último paso, ¿no es cierto?, que es el que se confunde usualmente, es agradecer. Pero no le agradecemos al otro, che, te reagradezco por haberme roto el corazón en 1000 pedazos. Claro. No. Uno agradece, ¿sí?, que se dio a uno mismo la oportunidad de ser libre de esto y poder seguir adelante indistintamente de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Yo me agradezco a mí misma la posibilidad, ¿sí?, de soltar esto y seguir. Siempre, por supuesto, con este recaudo de decir, ok, yo te perdono, pero no por esto me olvido. Entonces, mientras más expectativas tenemos, ¿sí?, más alto estamos volando, y cuando eso no llega al puerto que nosotros deseamos, más alto caemos. Desde más alto caemos. Entonces, eso duele más, ¿sí? De ahí es como, no importa tanto lo que hizo, sino quién me lo hizo, ¿sí? O el típico, no es lo que dijiste, es cómo me lo dijiste.
Entonces duele mucho más. ¿Por qué? Porque la otra persona, yo le confié mucho más, yo tenía más esperanzas en la otra persona, le ponía mucha más energía a ese vínculo, y cuando la otra persona me traiciona, me dice cosas que me hacen doler y demás, ahí es donde se genera primero el daño moral, como dijimos, y después, a posteriori, el rencor. A esto se le suma, ¿no es cierto?, que es un recaudo. Por eso uno tiene que hablar de perdón, pero no por esto de olvido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del perdón y de poder estar en paz, porque como dije, se activan un montón de neurotransmisores y de químicos en el cerebro que no nos permiten pensar con total claridad, porque estamos en estado de alerta y estamos como para defendernos, ataque o huida. Entonces no podemos pensar con claridad a partir del perdón y de la tranquilidad que eso genera, porque ahí es donde se activa el sistema parasimpático. Ahí recién podemos tomar una decisión, si decidimos perdonar y seguir en relación con esa persona, o bien si decidimos decir, bueno, esta relación efectivamente no me sirve, no es sano para mí y no me lleva a ser una mejor persona, y por lo tanto yo decido conscientemente y desde la calma no tener más relación con esta persona. Uno de los síntomas o de las consecuencias que estabas contando tienen que ver con aislarse. También hay síntomas que sean físicos, digamos, del rencor. ¿Se pueden identificar síntomas físicos? Sí, por supuesto. En primera instancia, que uno tiene como dije, es el estrés, sí, más todo lo que implica, ¿no es cierto?, la ansiedad. Tiene los síntomas de esas dos cosas que podrían, como dije, derivar en una depresión. Entonces, el estrés y la ansiedad produce que estemos, por supuesto, en estado de alerta, y esto hace que los sentidos estén más alertas y tengamos todas las antenitas paradas, y después podamos reaccionar de acuerdo a toda la información que recibimos. Se procesa más rápido, se va mucho más rápido, pero esto sostenido en el tiempo. Eso es lo que siempre recalcamos, que el estrés no es nuestro enemigo, digamos. El problema es cuando estás mucho tiempo en casa. Claro. ¿Sí? Si tuviera visita está todo bien, digamos, con el estrés, pero cuando se queda mucho tiempo, ahí claro, es donde la convivencia como que no se le da bien al estrés. Claro. Y entonces uno puede postergar en el tiempo ese tipo de síntomas, en donde uno está mucho tiempo en estado de hipervigilancia para después poder defenderse de vaya uno sabe qué cosa, sí, porque claro, no hay mucho para defenderse, digamos, durante el rencor, porque la mayoría de las veces es algo que pasó hace un montón claro, de tiempo. Entonces sucede que nos estamos defendiendo todo el tiempo de algo que ya no es una amenaza para nosotros. Y todo esto produce, y ahí va, qué gastritis, sí, qué claro, migraña, que como estamos tensos todo el tiempo, es un dolor constante acá, que la nuca. Podemos tener obviamente problemas de insomnio, porque la hipervigilancia lo que hace es que tengamos problemas para dormir. Como no estamos durmiendo como corresponde, arranca la irritabilidad, ¿no es cierto? Entonces todo nos cae mal, lo que nos dicen, lo que comemos, todo nos cae claro, mal, ¿sí? Claro, Y todo. empieza que de repente el mate te da acidez, antes no pasaba, ¿sí? Paréntesis, si esto pasa después de los 30 es completamente normal. Sí. Entonces pasa un montón de cosas a nivel físico que uno tiene que empezar a prestarle atención para saber de dónde está viniendo todo eso, porque el cuerpo no es que de un día para el otro se levante y dice, hoy capaz que me da acidez el mate, Claro, el mate que tomo todos los días, hoy me va a dar acidez. Entonces empezamos a prestarle atención a las señales que nos da el cuerpo, pero por sobre todo a las señales que nos da, como, no sé cómo decirlo, es como desde la panza, digamos, uno va sintiendo ciertas cosas y antes no lo sentía. Entonces empezar, por supuesto, como dije, primero es como bien focalizado y después como que se enquista y va desarrollándose. Esta persona que me hizo mal, yo empiezo a sentir mucho rechazo por esa persona. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo que ya no confío, entiéndase, ejemplo, relación amorosa, listo, Sí. perfecto. Me mintió. Bien, entonces yo empiezo a desconfiar y resulta que eso es una reacción recontra normal. Me miente, desconfío, perfecto. Sí. Ahora, si ya después empiezo a pensar, listo, si esta persona que dice amarme me mintió, quiere decir que fulano, que dice quererme mucho, también me puede mentir. Y así, y va creciendo cada vez más
Hasta que llega un momento en el que uno se va a la carnicería y dice, che, ¿será que me dio la cantidad que me tenía que dar el carnicero? Y ya empezamos como con un rencor muy grande que va como contaminando todo. Se descontrola. Y lo peor de todo es que el otro, el que me mintió, capaz que ni se enteró que nosotros estamos teniendo un problema para saber si el carnicero nos dio o no la cantidad de carne que pedimos, claro. Porque en algún momento, allá alguien nos mintió, ¿sí? Esto se puede trabajar, pero como dije, no es tipo, bueno, te perdono. Ojo, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad en la que poco se habla de la educación emocional y nadie nos enseña a perdonar. Claro. ¿Sí? En el jardincito yo le lastimo a alguien y la maestra me obliga a pedirle perdón. Pedirle perdón a fulanito. Claro. ¿Sí? Pero no me dice cuál es el proceso mediante el cual yo tengo que hacer en mi cabecita para perdonar realmente al otro. Cuando el otro me hace algo y yo tengo que pedir disculpas, no sabemos bien cómo se hace para pedir perdón de verdad. ¿Qué es un perdón en serio? ¿Cómo podemos darnos cuenta dentro de este proceso, ¿no? Que la recomendación es de hacer un trabajo interno? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ese rencor ya no está? O sea, que pudimos soltar ese sentimiento. Primero porque, como dije, se activa, o sea, una cuestión biológica, se activa todo lo que es el sistema parasimpático y uno automáticamente empieza a tener tranquilidad. Okay. ¿Sí? En segunda instancia porque si bien tenemos cierto recaudo, ¿no es cierto? Porque, como insisto, no es olvidar. Entonces, dejar atrás el rencor nos permite ser libres para tener otras experiencias que, atados a ese rencor, no íbamos a poder tener. Bien, si nosotros tenemos, como dije hoy, una bolita, ¿no es cierto?, de fuego en la mano que nos está quemando, bien, en el momento en el que la largamos podemos agarrar cosas más positivas. Ahí es donde nos damos cuenta de qué tan sanos estamos. ¿Por qué? Porque a medida que vamos soltando cada uno de los venenos que nos vamos tragando y que el otro ni se entera, ¿sí? Claro. Tenemos la posibilidad de vivir mucho más en paz. Pero te quería consultar también si el proceso es el mismo cuando hay que hacer todo este camino que decíamos y perdonar finalmente con alguien que ya no está. Por supuesto que sí, porque en realidad no hay que pedirle perdón al otro, hay que perdonarlo, como dijimos, porque es un regalo para uno mismo. Y este tipo de ejercicio se hace incluso cuando, no, lo que pasa es que yo no me fui, ejemplo, al funeral de mi mamá porque una vez allá ella me dijo tal cosa. Ok, perfecto, pero tu mamá va a seguir existiendo, digamos, ese rencor hacia tu mamá y tu mamá ya no está, ¿sí? Claro. Te divorciaste, tu pareja formó una familia nueva, ya está, se fue a vivir a Kirilipi, pero y vos le seguís teniendo un rencor enorme, no importa, no hay kilómetros, claro. No hay, ni siquiera eso trasciende todo lo que es la vida, digamos, va mucho más allá. Uno puede tener un rencor durante un montón de tiempo, incluso si no hay a quien tirarle esa bolita de fuego. Cuando uno no sana, digamos, que era lo que habíamos hablado en veces anteriores, ¿no es cierto?, de las heridas físicas y las emocionales, cuando uno tiene una herida emocional y no se ocupa de hacer todo este trabajito, van a pasar 20 años y te va a seguir doliendo exactamente igual, pero las consecuencias van a ser mucho peores a medida que va pasando el tiempo. Lo que se podía haber sanado, digamos, con una curita emocional, hoy por hoy hay que hacer una operación a corazón abierto. Este espacio es para nosotros poder aprender también, como ustedes de otro lado, pero también a que se sumen, participen y tienen dudas, curiosidades, escribirnos Tarde de Ciudad, o sino también a Ixa Escobar, la pueden encontrar en las redes sociales. Vamos a una pausa. Gracias, Ixa. Por siempre un placer.